Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos poniendo a prueba a Dios. En muchos contextos ya tenemos varios domingos viendo cómo ponemos a prueba a Dios desde la paciencia, desde su perdón, inclusive desde argumentos como el que vimos el domingo pasado de si era correcto o lícito pagarle impuesto al César. Y pareciera que Cristo se convertía poco a poco para sus detractores en un trofeo a ver quién lo hacía caer, quién lo hacía eh, fallar. Por eso, si bien es cierto, en la tradición de la iglesia aparece la tentación de Jesús como un momento muy puntual en el desierto, encabezada por el propio tentador. Toda la vida de Jesucristo, la vida pública, la vida misionera fue una constante tentación. Cada vez que le hacían una pregunta, cada vez que le querían llevar por algún lado, que era con mala intención, era una forma de probarlo. Inclusive hoy que está muy de moda, por lo menos para mí, el tema del autocontrol, del dominio de las emociones, el control de la emocionalidad, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan duramente la pandemia del COVID-19, pues verdaderamente podemos entender lo que es vivir en situaciones de prueba, en probar nuestra fe. Entonces, bueno, Cristo salía de uno y entraba otro, ¿no? Fueron los saduceos, y como los saduceos y los fariseos, siendo ambos judíos, tenían sus diferencias doctrinales. Siempre es bueno recordar, los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección y los saduceos no. Entonces, Cristo se vuelve a encontrar con otra pregunta capciosa para evaluar su respuesta. En este momento, pues los protagonistas de la prueba son los fariseos. Y dice uno de ellos, que de hecho era un doctor de la ley, le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Bueno, nosotros siempre hemos aprendido que los mandamientos son 10. De esos 10 pues hay una numeración. Y sí, ciertamente es correcto decir que tienen un orden jerárquico. Eso no lo pongamos nunca en duda. Eh, lo cual no quiere decir que el noveno o el décimo sean menos pecados que el primero o el segundo, sino que en un contexto de gravedad, eh, pudiéramos decir que el no cumplir el primero, en cierta forma, ya agrava todo lo demás que podamos hacer. Yo recuerdo una experiencia en aulas de clase con estudiantes, que sobre todo los estudiantes de ahora están muy marcados por más que aprender de la fe, es cuestionar la fe y a veces cuestionar a los docentes que le dan fe. Entonces, yo decía que a veces las clases de catequesis o de religión o de educación en la fe, más que ser eso, clases y momentos de humanistas, de encontrarnos con respuestas existenciales, parecían un juicio. O sea, a veces eran unos dos o tres que se ponían pesados, pero el resto callaba y hasta se reían de las preguntas. Entonces también quien ha ejercido la labor evangelizadora sabe lo que es estar constantemente puesto a prueba. Y en esa línea de ponerse a prueba, pues justamente las preguntas iban sobre
por qué existía el mal, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que exista la pobreza en el mundo? Y había una pregunta que siempre me marcaba, que la hacía muy recurrente, que decía, bueno, si yo no creo en Dios, pero yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo ayudo al prójimo, yo puedo ir al cielo. Entonces, claro, en cierta forma, esta respuesta de Cristo es un evangelio muy corto, pero en cierta forma, este evangelio aclara esta circunstancia de raíz. Porque lo que yo le decía a los muchachos, si usted no cree en Dios, ¿por qué le preocupa no ir al cielo? O sea, ¿quién te vas a encontrar en el cielo que sea diferente a Dios? Al usted negar a Dios, obviamente para ti ya automáticamente te estás negando el cielo. ¿Ya? Entonces por eso Cristo, aunque pudo haber resumido, como en cierta forma lo resumió San Agustín, ama y haz lo que quieras, es decir, si vas a, lo voy a decir en un contexto distinto porque no me lo sé de memoria, pero es algo así como, bueno, si vas a trabajar, trabaja con amor, si vas a ser un esposo, pues ser un esposo con amor, si vas a poner un cuadro en tu casa con un martillo, pues hazlo con amor. Todo lo que practiques, hazlo con amor. Pero Cristo no resume esto así, tan lineal, porque ya lo he dicho en otras oportunidades, con la bandera del amor hemos tratado de, en cierta forma, justificar muchas cosas. Inclusive todos estos temas que ahora generan confusión en muchos católicos, el tema de si el Papa dijo o no dijo que estaba a favor de las uniones civiles homosexuales, porque en cierta forma eso también es legalizar, aunque no sea desde el punto de vista sacramental, pero eso es legalizar el tema del amor entendido bajo algo que la iglesia por tradición y por doctrina, inclusive con elementos bíblicos sustentables, eh, ha siempre dicho que son actos condenatorios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, criticamos a las personas que viven en unión, no es que criticamos, si nosotros decimos que vivir en unión libre, sin matrimonio sacramental, es pecado, un pecado de fornicación, es un pecado de no tener compromiso, es un pecado de no permitirle a Dios un espacio para que bendiga tu matrimonio, pues yo creo que en estos casos tampoco podemos perdernos el camino, que esto también sigue siendo un pecado. Entonces, como están estas confusiones, Cristo separa. Lo primero es amar a Dios. O sea, si usted no ama a Dios sobre todas las cosas, y así lo dice el primer mandamiento, de en adelante todo lo que haga va a ser actos estériles, porque podrá ser una persona muy buena, pero al final no eres una persona centrada en el amor a Dios. También pone este ejemplo, Pablo Escobar, uno de los grandes narcotraficantes que tuvo Colombia en su momento, ya fallecido. Pablo Escobar tenía actos de generosidad y de amor, sobre todo para su pueblo de Colombia y para su ciudad natal. Más esto no hace que todo lo que hizo con la droga, todos los asesinatos, excesos que hizo, se hayan quedado purificados, porque una persona que sencillamente comercia con la droga ya es una persona que literalmente hace un daño a la sociedad terrible. Y entonces nosotros, aunque hagas cosas buenas, es como decía Jesucristo, ama a tus enemigos, porque amar a quien te ama, pues eso también lo hacen las personas malas. O sea, la gente que hace el mal también sabe hacer eso. Entonces Cristo parte del hecho de que el principal deber de un cristiano, y no es que lo hago por miedo, ¿no? Eh, sino que lo hago porque te amo, porque te conozco, Señor, y porque entiendo la importancia de tu existencia en mi vida. Hay un pensamiento, ojalá lo voy a decir de memoria, ojalá no me falle la memoria. A veces por el cansancio uno le falla la memoria, pero hay un pensamiento que en cierta forma se le atribuye a Santa Teresa, pero también en otras partes he leído como autor anónimo, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Gracias a Dios, en la mente no me falló. Eh, Ahí vemos un texto natural de lo que es el amor. No es por lo que voy a recibir de ti, ni por lo que me vas a castigar por no serlo. Es porque te conozco como persona, como ser y te amo.
Entonces Cristo deja esta primera enseñanza clara, pero automáticamente de repente este doctor de la ley esperaba que Cristo le citara los 10 mandamientos, el decálogo o le citara todo el Levítico, sino que Cristo automáticamente parte a lo segundo y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esos son los dos principales mandamientos, porque del amor deriva todo. El que ama y sabe amar de verdad y entiende el sentido del amor, lo demás lo va a hacer por añadidura y lo va a hacer por añadidura dentro de la voluntad de Dios. Es allí donde en continuidad de este Evangelio, no está aquí reflejado, pero en continuidad de este Evangelio, este fariseo preguntaba, ¿y quién es mi prójimo? Y es donde aparece, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, donde hay una expresión clara de que prójimo es cualquier persona, inclusive que no sea parte de mi identidad, de mi creencia, de mi cultura, y por eso es que la vivencia del cristianismo no es una secta exclusiva, no es algo que yo solamente hago con los míos, sino que yo la hago a todo ser humano, a toda la especie, inclusive animal, vegetal, es el cuidado, como decía el Papa Francisco en otra oportunidad, el cuidado de la casa común, a la cual también hay que expresarle amor, pero principalmente al ser humano que entiende la importancia del afecto y lo debe saber valorar con expresiones de gratitud. Ciertamente no hay un momento en que Jesucristo haya quedado mal parado. Cristo siempre supo dar respuestas acertadas. Cristo es maestro, tiene una sabiduría divina y de él se aprende más eh, escuchándole cómo él iba atajando cada una de estas intenciones y dando unas respuestas bien asertivas, pero también eh, que tenían un elemento de corrección bien importante. O sea, Cristo sabía corregir y sabía salirle al paso a la intención. Y ojalá, eso no lo explica el Evangelio, pero ojalá quienes hacían estas preguntas con estos niveles de mala intención, al escuchar la respuesta, sus corazones se quebrantaran e inmediatamente se acercaran a Jesucristo con el verdadero sentido del amor y del respeto y de este ser que, como lo dice el Evangelio de San Juan, nos amó hasta el extremo de dar su propia vida por nosotros. Que esta reflexión, que este Evangelio, que esta palabra de Dios no sea nunca palabra muerta, palabra estéril, sino que entendiendo la linealidad que Jesucristo siempre tuvo, retomemos lo principal. El amor a Dios es fundamental para poder practicar un amor sano. Si no amamos a Dios y si no le permitimos a Dios estar en nuestras expresiones de amor, inclusive dentro de nuestras parejas, permitirle a Dios entrar sacramentalmente si es posible, a través de una buena confesión, a través de una vida cristiana lo mejor posible, porque somos humanos y fallamos y nos caemos y tropezamos, pero que esté ahí presente el deseo, Señor, yo me quiero casar por la iglesia, Señor, yo me quiero bautizar, Señor, yo quiero confirmarme, Señor, yo quiero hacer una buena primera comunión, tener una buena catequesis, Señor, yo quiero ser sacerdote, pero un sacerdote de verdad centrado en el servicio, en la vocación, en el amor, o ser un buen esposo, una buena esposa. Y Señor, cuando me toque partir, ojalá que más allá de tener una buena televisión para la clínica o el hospital o mi casa donde me esté muriendo, yo tenga un buen sacerdote que me dé el sacramento de la unción y yo pueda preparar mi alma para encontrarme contigo. Si ese sentido lo tenemos claro, toda nuestra vida estará acompañada por momentos de salvación. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.